Hey, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de un estudiante patriota. Y en este vídeo, gente, perdonad, en este vídeo vamos a hablar sobre las mayores mentiras que el feminismo nos ha contado a lo largo de toda la historia. Porque son muchas y porque este movimiento realmente ha sido un gran artífice de mentiras y de revisionismo histórico, que ahora vamos a ver por qué hago estas afirmaciones. Pues bien, dicho esto, deciros también que dejaré en la descripción del vídeo algunas de las fuentes que voy a emplear en este mismo vídeo para que las consultéis vosotros mismos. Y el resto diré obviamente de dónde provienen. Bien. Dicho esto, podemos ir empezando con el vídeo. El feminismo. Ese movimiento tan romantizado por parte de aquellas mujeres y hombres que lo siguen. Es un movimiento construido en base a mentiras, manipulaciones, revisionismo histórico, medias verdades y objeciones personales de todas aquellas personas que contribuyeron a su base teórica. Aquí en el canal habíamos desmontado ya una o varias de las mayores mentiras contadas por el feminismo, las cuales hoy en día siguen calando en la sociedad, ya sea por desconocimiento o por intereses de ciertos chiringuitos subvencionados. Partidos políticos o empresas privadas que se dedican a promocionar esta aberrante ideología. Por eso, para dejar claras las cosas y que no tengáis que estar buscando varios vídeos, os resumo en este vídeo las mayores mentiras del feminismo. Comencemos. Sobre Frida Kahlo no tengo mucho que decir, salvo que es curioso que una mujer con la historia de Frida se haya convertido en un símbolo para el feminismo, y más teniendo en cuenta la relación tan extraña como tóxica que Frida tenía con su marido. Frida era una mujer que besaba el suelo por el que pisaba su marido, lo idolatraba tanto que lo llevaba tatuado en la frente, un amor enfermizo que se percibe todavía como más enfermizo cuando nos damos cuenta de que Diego Rivera, su marido, era un cabrón que le ponía los cuernos hasta con su propia hermana. Eso sí, luego Frida también le puso los cuernos a Diego con el comunista Trotsky, pero eso daría para otro vídeo entero. Y vamos a ver, es verdad que después de los cuernos con la hermana de Frida, Diego y Frida iniciaron una relación abierta y luego ocurrió lo que he mencionado antes de Trotsky. Pero Frida nunca acabó la relación con Diego a pesar de las múltiples infidelidades. Vamos, la típica historia de mujer empoderada. El famoso cartel de We Can Do It, que tan popular se hizo en todo el mundo y que actualmente es utilizado para definir al feminismo, no tenía en realidad una finalidad de empoderamiento de la mujer, ni mucho menos. El cartel de We Can Do It es un cartel de propaganda estadounidense de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, creado por J. Howard Miller en 1943 para animar a las mujeres a trabajar a las fábricas, mientras los hombres luchaban en la guerra. Lo que significa que si el feminismo fuera al menos coherente con sus ideas, estarían en contra de este cartel por considerarlo una instrumentalización de la mujer por parte del heteropatriarcado capitalista opresor. Pero en el feminismo la coherencia ni está ni se le espera, por lo que lo cogieron casi como cartel promocional de su movimiento. Cabe destacar que la mujer que el feminismo asoció con este cartel, Geraldine Doyle, era una modelo y artista que tocaba el cello. Esta mujer estuvo trabajando con una máquina con la que se podía herir o perder una mano. Descubrió entonces que quizás el heteropatriarcado no daba tantos privilegios como ella creía, y se acabó retirando para continuar en su casa tocando su instrumento musical hasta que se casó con un dentista y acabó trabajando para él. Curiosos los referentes que escogen las feministas. Que el sufragismo defendía los derechos de las mujeres y el sufragio para todas las mujeres es una de las grandes mentiras que se cuentan sobre este movimiento. El sufragismo no era un movimiento defensor de la libertad que luchase por los derechos de la mujer en una sociedad machista y patriarcal. En realidad el sufragismo defendía el voto solamente para las mujeres ricas. Las sufragistas eran mujeres ricas y adineradas que vivían de las rentas de sus maridos y que en casa no hacían más que dar órdenes a sus criadas, a las cuales negaban los mismos derechos que pedían para ellas pese a ser también mujeres.
defendían únicamente un sufragio censitario, dado que en la época de existencia del sufragismo en Reino Unido solo podían votar aquellos que poseían al menos una propiedad, y las sufragistas querían el voto solo para las mujeres que cumplían con dicho requisito. Tenían estudios superiores, lo cual desmiente el mito de que luchaban también porque las mujeres pudieran acceder a la educación, además de que ya había mujeres estudiando en las madrasas del antiguo Uzbekistán desde hace siglos. El voto para todas las mujeres fue conseguido realmente, al menos en Gran Bretaña, país donde el sufragismo surgió, por Arthur Henderson, del Partido Laborista. El Partido Laborista amenazó con romper la coalición que formaba con el Partido Liberal y el Partido Conservador si no votaban también a favor. Por otro lado, ¿eran pacíficas las sufragistas? Es bien sabido que las sufragistas recurrían a la violencia para conseguir sus objetivos. Se sabe de la colocación de una bomba con metralla en la abadía de Westminster y de las cuchilladas que una de estas energúmenas propinó al cuadro de Velázquez, La Venus del Espejo. Las sufragistas, sobre todo las de la WSPU de Emmeline Pankhurst, las cuales se entrenaron como guerrilla urbana y practicaron el jiu-jitsu como una forma de defensa ante las cargas policiales y las detenciones masivas durante las manifestaciones, así como organizaron scratches a miembros del gobierno, hacían pintadas en las que exigían voto para las mujeres, castidad para los hombres. Eso sí, solo para las mujeres de clase alta y no para todas las mujeres, lo que viene siendo un sufragio censitario femenino. Así como apedrearon escaparates de comercios. Se sabe también que se encaramaron a los tejados con megáfonos, boicotearon la representación del cuerpo femenino en los museos, el ejemplo de la Venus del Espejo, que os he puesto, por ejemplo, echaron ácido en los buzones, se escondieron en órganos para sabotear actos, cortaron hilos de telégrafo, lanzaron octavillas desde globos, etc., pero sus acciones más violentas fueron claramente atentar con artefactos contra casas de campo vacías, estaciones, puertos y pabellones que nunca buscaron ni se cobraron víctimas. Uno de estos artefactos mencionados fue la colocación de la ya mencionada bomba con metralla en la abadía de Westminster. En los primeros meses de 1914 la prensa inventarió hasta 141 actos de destrucción. Pero una de las cosas más duras y execrables que estas mujeres hicieron fue, sin lugar a dudas, la campaña Pluma Blanca. Es verdad que si bien la idea fue del almirante Charles Fitzgerald con el apoyo de la autora Mistress Humphrey Ward, las sufragistas colaboraron activamente en esta campaña, tales como Emmeline Pankhurst y su hija Christabel. Esta campaña consistía en poner una pluma blanca a todos los hombres que no iban a la guerra para llamarlos cobardes. Además, también presionaron para implantar el servicio militar obligatorio masculino, incluyendo a aquellos hombres que no podían votar por ser demasiado jóvenes o no tener propiedades. Estas sufragistas animaron a que se enviase a hombres jóvenes a la muerte en el campo de batalla, y esta práctica no se realizó solamente en Inglaterra. Se sabe que Rusia, Estados Unidos, Chile, zulúes y kungs también la realizaron. En España, este discurso de avergonzar a los hombres para que fueran a la guerra también fue empleado por las militantes del Partido Comunista. El voto para las mujeres en España se consiguió gracias a Clara Campoamor, la cual era liberal y fue quien realmente consiguió el voto para la mujer. O sea, que hizo campaña para ello. Y además era miembro del Congreso, de los Diputados. Mientras tanto, las socialistas como Victoria Kent o Margarita Nelken votaron en contra del voto para la mujer con la excusa de que la mujer solamente votaría lo que el párroco de la iglesia les dijera. Y al ser España en ese momento de mentalidad mayoritariamente conservadora, ese voto iría a la derecha. Por tanto, lo que querían no es que las mujeres votaran, sino que las mujeres les votaran a ellas, concretamente a la izquierda. También se sabe que partidos como el Partido Acción Republicana de Manuel Azaña votaron en contra, así como el Partido Radical Socialista. Por tanto, no creáis a Carmen Calvo cuando os diga que el voto para las mujeres lo consiguió la izquierda o la militancia de las mujeres socialistas o comunistas. En fin, resumiendo, ni las sufragistas eran pacíficas ni consiguieron el voto para las mujeres. Más bien se dedicaron a hacer vandalismo, poner artefactos explosivos, humillar a hombres enviándolos de manera forzosa a la guerra para morir en el frente y colaborar con el supuesto heteropatriarcado capitalista opresor en la humillación de todo aquel hombre que no quisiera ir al frente, mientras ellas se negaban a perder el privilegio de no ser reclutadas forzosamente para la guerra.
El feminismo se apropió de la entrada de la mujer en el mercado laboral, derecho que no consiguió puesto que ya en el siglo XVIII había mujeres trabajando, la clave era el matrimonio. Muchas mujeres se casaban y dejaban de trabajar para pasar a vivir de las rentas de los maridos, y el aumento del número de mujeres trabajando, que se dio durante la primera mitad del siglo XX, se debió a que durante las dos guerras mundiales todos los hombres estaban luchando en el frente, y eso hizo que los grandes capitalistas se quedasen sin mano de obra, para lo que animaron, mediante propaganda y publicidad llamativa, a que las mujeres ocupasen el lugar de esos hombres en las fábricas. No fue una iniciativa del feminismo introducir a la mujer en el mercado laboral. En todo momento fue una necesidad del propio sistema capitalista para mantenerse ante la falta de mano de obra masculina. Además, en África, que no es precisamente feminista, las mujeres trabajan de la misma manera en que lo hacen los hombres, dado que el hecho de que la mujer se quedara en casa mientras el marido trabajaba era algo que solo se daba en los países desarrollados del primer mundo, debido a que el desarrollo económico era el suficiente como para que la familia pudiera traer los ingresos necesarios sin que los dos progenitores trabajasen, cosa que no ocurre en los empobrecidos países del tercer mundo. Se han apropiado también de la píldora anticonceptiva. Aunque la invención de la píldora anticonceptiva se suele asociar a Carl Djerassi y a Gregory Goodwin Pincus, muchos historiadores coinciden en que el verdadero creador de lo que conocemos como píldora anticonceptiva fue el estudiante mexicano de química Luis Miramontes en 1951. De la invención de la píldora anticonceptiva surgió la revolución sexual, pero esta no fue en ningún momento un logro del feminismo, sino la invención de esta píldora, la cual permitía que las mujeres no se quedasen embarazadas si se tomaba en un plazo máximo de hasta 24 horas después del acto sexual, aunque su efecto puede prolongarse hasta las 72 horas después. Y claro, esto cambió el paradigma de las relaciones sexuales por completo, como era de esperar. También se apropiaron del derecho al voto para la mujer, cosa que ya vimos que no es así en el apartado de las sufragistas. Del derecho a la educación también se apropiaron y una vez más no lo consiguieron, puesto que ya había mujeres estudiando en las madrasas del actual Uzbekistán, así como en la antigua Grecia. Dentro de la antigua Grecia es sobre todo llamativo el caso de la polis de Esparta, en la cual la mujer gozaba de igualdad con el varón tanto en la formación en educación como en formación atlética y artística. El historiador Jenofonte indica que Licurgo, legislador espartano, instituyó un entrenamiento físico para los dos sexos que comprendía la carrera a pie y la lucha, disciplinas que fueron confirmadas por Eurípides. Plutarco añade después a esta lista los lanzamientos de disco y de jabalina. Como veis, todo esto fue mucho antes de que el movimiento feminista siquiera existiese. Además, cabe destacar que las sufragistas, muchas de ellas eran graduadas universitarias o habían llegado a cursar estudios universitarios. Se sabe que Emmeline Pankhurst estudió en la prestigiosa Escuela Normal Superior de París, un lugar no muy barato para gente de clase pobre o humilde, la verdad. Respecto al aborto, las feministas no tienen nada de lo que estar orgullosas aquí, puesto que quien abrió la primera clínica abortista fue Margaret Sanger en 1916 y estaba lejos de estar motivada por una ideología feminista, sino que más bien estaba motivada por un afán eugenésico, que plasmaba muy bien en esta cita. En la historia temprana de la raza, la llamada ley natural, es decir, la selección natural, reinaba sin interferencias. Bajo su inmisericordia regla de hierro, solo los más fuertes, los más valientes, podían vivir y convertirse en progenitores de la raza. Los débiles o morían tempranamente o eran muertos. Hoy, sin embargo, la civilización ha aportado la compasión, la pena, la ternura y otros sentimientos elevados y dignos que interfieren con la ley de la selección natural. Nos encontramos en una situación en la que nuestras instituciones de beneficencia, nuestros actos de compensación, nuestras pensiones, nuestros hospitales, incluso nuestras infraestructuras básicas, tienden a mantener con vida a los enfermos y a los débiles, a los cuales se permite que se propaguen y así produzcan una raza de degenerados. Esto lo dijo Margaret Sanger en su libro Control de población y salud de las mujeres, de 1917. Y en esta otra cita propuso la creación de un departamento del Congreso para mantener cerradas las puertas para evitar la entrada de ciertos extranjeros cuya condición se sabe es perjudicial para la raza, como los débiles de mente, idiotas, retrasados, locos, sifilíticos, epilépticos, criminales, prostitutas profesionales y otros de esa clase. Esto decía Margaret Sanger en Un plan para la paz, en 1932. Y más adelante,
apliquen una rígida política de esterilización y segregación a aquellas partes de la población cuya progenie ya esté corrompida o cuya herencia sea tal que características perjudiciales puedan ser transmitidas a su descendencia. Y bueno, señores, esta mujer fue la creadora de la primera clínica abortista. Creo que las citas que os acabo de mostrar son la prueba de que el aborto siempre ha estado vinculado a intereses relacionados con la eugenesia. Os he citado algunos ejemplos de esta manipulación, que obviamente no son todos, hay muchos más. Pero esto sirve para darnos cuenta de que el feminismo no consiguió prácticamente ninguno de los derechos para las mujeres cuya consecución se atribuye. Una de las consignas que vemos repetir a las feministas de forma frecuente y numerosa en sus manifestaciones, especialmente en la huelga del 8M, es que son anticapitalistas y que están en contra del capitalismo, aparte de mezclar en una mezcla muy extraña patriarcado y capitalismo. ¿Pero es realmente el feminismo anticapitalista? La respuesta es que no. Es fácil de entender que una mujer aporta más beneficios al sistema trabajando para una empresa en el cargo que sea, que siendo ama de casa. En defensa del rol de ama de casa, muy vilipendiado por las feministas, he de decir que las mujeres amas de casa al menos tienen un puesto garantizado y reemplazable sin tener que competir con otras mujeres u hombres por su puesto y siendo una piedra angular del núcleo familiar, no como en las empresas privadas donde no será más que mano de obra que puede ser perfectamente reemplazada. También es mentira eso de que las amas de casa no tienen sueldo, dado que si el marido trabaja, una parte del sueldo del marido irá para ellas, para comprar ropa, comida, quedar con amigas o amigos o irse a algún lugar familiar con sus hijos, entre otras cosas que podría hacer con ese sueldo. Mucho se dice dentro del feminismo que somos los fachas los que denigramos y vilipendiamos el trabajo de una ama de casa. Pero nada más lejos de la realidad, señores. Las únicas que vilipendian el trabajo de ama de casa de manera constante y reiterada son las feministas, dado que no lo consideran digno, como si el moralismo barato de las feministas fuese el que determinase lo que es digno o indigno, más cuando son ellas las primeras en no respetar las decisiones personales de los demás. Y ojo, con esto yo no estoy diciendo que las mujeres deban ser por narices amas de casa, ni que las mujeres deban volver a la cocina. Lo digo porque de vez en cuando aparece algún malintencionado que descontextualiza lo que digo en mis vídeos para intentar tirarme mierda, y muchas veces de la manera más absurda y patética que uno se pueda imaginar. Lo que intento decir aquí es que si una mujer decide ser ama de casa y quedarse cuidando a sus hijos, ni las feministas ni ninguna otra persona son nadie para decirle a esa mujer que no debe ser ama de casa o quedarse cuidando de sus hijos. Es una decisión tan respetable como la de querer ser directiva en una empresa o querer estudiar ciencias o ingenierías para ser una gran científica o ingeniera. Merecen el mismo respeto porque aquello que quieren hacer o que hacen no hace daño absolutamente a nadie, por mucho que los feministas llorones os inventéis miles de excusas. Pero yendo al grano, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que esta aversión al rol de ama de casa no es desinteresada. A los grandes capitalistas les interesa más tener a las mujeres trabajando en sus empresas que de amas de casa, ya que como amas de casa no les aportan beneficios y las empresas buscan la rentabilidad. Por eso vemos hacer campañas a favor del feminismo a los grandes bancos. Solo hace falta darse una vuelta el día 8 de marzo por las cuentas de Twitter o de cualquier otra red social de los grandes bancos y empresas de España para darse cuenta de que éstas también apoyan el feminismo pese a ser de titularidad privada, lo cual desmonta el mito esgrimido por los liberales, libertarios y ANCAPs de que la promoción de la ideología de género y el feminismo viene únicamente del sector público y del Estado, cuando son estas grandes empresas y bancos quienes en muchos casos pagan las campañas electorales de los partidos políticos. Prueba de ello es que casi todos los partidos principales de España tienen deudas con bancos como el Santander, dirigido por Ana Patricia Botín, una mujer bastante defensora de las ideas del feminismo. Al feminismo le gustan más las subvenciones públicas y privadas que a un tonto un lápiz, y se nota en cómo repiten el mismo mantra una y otra vez, pero nunca presentan soluciones o alternativas a los problemas de los que supuestamente se quejan, porque en el fondo saben que dejarían de recibir subvenciones públicas y privadas si no tuvieran algo a lo que agarrarse. De ahí que molestara tanto la campaña realizada por el gobierno de coalición de PP, Vox y Ciudadanos en Andalucía para animar a las mujeres maltratadas a superar sus traumas y seguir adelante con sus vidas. Simplemente era un ataque a su fuente principal de ingresos y no a las mujeres como intentaron vender.
El feminismo no es anticapitalista, es lo más capitalista que existe, puesto que utilizan marketing y propaganda para venderse y ganarse el apoyo de la sociedad y obtener beneficios económicos como lo haría cualquier empresa privada capitalista, con la diferencia de que esta empresa en concreto es una empresa que aporta más cosas negativas que positivas a la economía nacional. Otro de los mantras más repetidos por el feminismo es el de la existencia de una brecha salarial que haría que las mujeres cobrasen menos por el mismo trabajo. Esto es totalmente falso, y para saberlo debemos empezar por analizar cómo se realiza ese cálculo que determina que las mujeres cobran menos que los hombres. Este cálculo se realiza sumando los salarios de todos los hombres que se encuentran trabajando en España y los salarios de todas las mujeres que se encuentran trabajando en España, y luego haciendo una media aritmética y comparando el salario total de los hombres y el de las mujeres. El problema es que una media aritmética no es un valor representativo, y la razón por la que parece que las mujeres cobran menos que los hombres es porque hay menos mujeres trabajando, así como en puestos directivos. Las feministas se quejan de la menor cantidad de mujeres directivas, mientras dicen que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Una incongruencia como una catedral, ya que en su mismo contexto han metido dos escenarios totalmente contradictorios. A continuación explicaré por qué. Para empezar a desgranar esta mentira es preciso ver la poca cautela que tienen los medios a la hora de manipular sobre esto. Un día la brecha salarial es del 30%, al día siguiente es del 15% y al siguiente del 20%, todo dependiendo del medio de comunicación en el que lo leas. Esto significa que en al menos 2 de estos 3 ejemplos el medio en cuestión miente, y a lo sumo puede que en los 3. Efectivamente, si hacemos la media y utilizamos esta vara de medir, nos saldrá que las mujeres cobran menos que los hombres de media. Cabe destacar esto último. Lo que estas estadísticas no tienen en cuenta es el tipo de trabajo escogido, las horas trabajadas, el cargo que esa persona ocupe en la empresa y, muy importante, los permisos de maternidad y paternidad. Cuando ves datos con respecto a esto, solo te hablan de trabajos a jornada completa y de trabajos a media jornada, pero no te hablan ni de la duración de dicha jornada laboral, ni del tipo de trabajo escogido, ni del puesto de trabajo ocupado en la empresa, ni de los permisos de paternidad o maternidad. Los permisos de paternidad fueron equiparados con los de maternidad el 1 de enero de este año, llegando ambos a las 16 semanas de duración. Pero antes de aquello, el padre tenía menos tiempo para poder disfrutar de sus hijos que la madre, lo cual era tremendamente injusto. Si bien es verdad que una mujer embarazada puede ser despedida por una empresa, es el embarazo lo que ocasiona este tipo de despido. Aparte de que un hombre también puede ser despedido por paternidad en una empresa. Actualmente existe protección legal para ambos casos y, dependiendo de las circunstancias del despido, se puede recurrir legalmente dicho despido. Pero esto claramente conlleva una reducción del salario, dado que la productividad no es la misma trabajando a media jornada que trabajando a jornada completa. De hecho, hasta el periódico El País, autor de un artículo en el que se cita un supuesto estudio que demuestra la existencia de esta brecha salarial por el mismo trabajo, spoiler, no demuestra una mierda, tiene otro artículo donde reconoce que una de las principales causas es la maternidad. Por otro lado, es un hecho constatado que las empresas persiguen, por encima de todo, la rentabilidad. A las empresas no les es rentable contratar a muchas mujeres, y prueba de ello es el elevado porcentaje de paro femenino. Mirando la EPA del último trimestre de 2020, la más reciente que se ha hecho de todas, podemos ver que el paro femenino está bastante por encima del masculino. ¿Cómo es esto posible si supuestamente las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo? Sencillo, porque esto no ocurre. Como digo, a las empresas privadas no les es rentable tener que pagar un excesivo salario a los trabajadores, precisamente porque la empresa acabaría generando más gastos que beneficios. Por tanto, si a las mujeres les pagaran menos que a los hombres por el mismo trabajo, veríamos a una mayoría de mujeres trabajando en las empresas y a una mayoría de hombres en la cola del paro, cosa que no sucede. Además, cabe destacar que legalmente hace tiempo que está penado discriminar salarialmente por sexo. En el Estatuto de los Trabajadores de 1980, concretamente en el artículo 17, del cual os mostraré lo siguiente.
1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad, o situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes o relacionados con la empresa y lengua dentro del Estado español. Y se podría pensar que en la práctica esto es papel mojado y que no se cumple, pero hay varios mecanismos que garantizarían el cumplimiento de esta norma. Y para saber estos mecanismos hemos de saber que hay formas de negociar el sueldo del trabajador. Concretamente 2. En primer lugar, el salario del trabajador se puede fijar mediante la adhesión de este a un grupo profesional, a un convenio colectivo. De esa forma, se puede negociar entre los representantes de los trabajadores, que podrían ser sindicatos que se formasen dentro de la propia empresa, y los representantes de los empresarios. En segunda instancia, aunque imaginemos que los sindicatos, por motivos inexplicables, hicieran la vista gorda ante una discriminación salarial por sexo, habría otra vía más para garantizar que no se discrimina salarialmente por sexo, y es el hecho de que el convenio colectivo tiene que presentarse ante la autoridad laboral. Concretamente, esto lo recoge el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 2/2015, del 23 de octubre. 1. Los convenios colectivos a los que se refiere esta ley han de formularse por escrito bajo sanción de nulidad. 2. Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente a los solos efectos de registro y dentro del plazo de 15 días o a partir del momento en que las partes negociadoras lo firmen. Una vez registrado, el convenio será remitido al órgano público competente para su depósito. Y obviamente la autoridad laboral no va a pasar por alto que en ciertos grupos profesionales o convenios colectivos se esté discriminando salarialmente a las mujeres, y pueden pagarse las consecuencias con penas de multa o incluso cárcel. Esto se recoge en el artículo 314 del Código Penal, que dice lo siguiente: los que produzcan una grave discriminación en el empleo público o privado contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 14 meses. O sea, que van a tener que pagar una multa durante un plazo de entre 1 y 2 años. De entre 1 y 2 años. Bueno, de entre 6 meses. Sí, de entre 1 y 2 años. Y que en el caso de infracciones graves puede ascender hasta 6.250 euros. Y si la multa es de 24 meses, el máximo posible, la cuantía a pagar podría llegar hasta a los 150.000 euros. A ver, yo no sé muy bien, por otro lado, si las penas de multa van por días, van por cantidad diaria a pagar o por cantidad mensual. Si alguien que sea más entendido de derecho que yo tiene la respuesta y me estoy equivocando, que me lo deje en los comentarios. Eso, volviendo al tema en cuestión, eso van a ser pérdidas económicas para la empresa, que si reincide en dicha conducta tendrá que pagar aún más cantidad. Por tanto, esto no coincide con la persecución que hacen las empresas de la máxima rentabilidad, y esto sin lugar a dudas no les sale rentable. Os he explicado básicamente por qué no existe una brecha salarial contra las mujeres desde 3 perspectivas diferentes: la legal, la estadística y la empresarial. Ahora vamos a desmentir el mito del techo de cristal, otro de los más extendidos en sectores feministas. Esta creencia nace de la manida obsesión de las feministas con la igualdad de resultados.
Pareciera que quieren que la representación sea el 50% de cada uno, cuando conseguir eso sería atentar contra la libertad del individuo, obligándole a escoger una profesión que no le gusta o que simplemente no quiere estudiar, solo para generar una igualdad de resultados que siempre podrá verse alterada por diversos factores. Solo el hecho de buscar un número concreto de representación podría llegar a atentar contra la libertad individual de estudiar una determinada carrera u otra, y ya puestos, escoger un trabajo u otro. Por poner un ejemplo, las feministas están presionando para que más mujeres entren en carreras de ciencias o ingenierías, dado que consideran que no hay suficientes mujeres en dichas carreras universitarias y que por tanto, según su lógica, son machistas. Entonces, proponen hacer que más mujeres estudien ingenierías o ciencias. El problema, que si se ponen medidas como la realización gratuita del primer año de carrera, muchas mujeres no van a apuntarse porque les guste realmente dicha carrera, sino por la gratuidad del primer año. Y si hacemos lo que las chicas de Vermouth proponían, tendríamos que meter mujeres en ciencias e ingenierías solo para cerrar una brecha que podría volver a abrirse por miles de factores diferentes. Esto atentaría contra las propias libertades y preferencias de esas chicas que a lo mejor quieren estudiar cualquier otra cosa y son obligadas a estudiar carreras solo para llenarlas forzosamente de mujeres y así equiparar el número de hombres y mujeres en dichas carreras en su obsesión enfermiza por la igualdad de resultados. Pero ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla con un ejemplo muy sencillo, que es el de las carreras relacionadas con la salud, mente, temas sociales o cuidados. Podréis comprobar que en dichas carreras el número de mujeres es mayor que el de hombres. Siguiendo la lógica de las feministas, tendríamos que forzar a los hombres a que se metiesen en carreras sociales de cuidados, salud o mente solo para compensar el desequilibrio numérico. Veríais bien las feministas que en las carreras donde hay más mujeres que hombres, como las de ciencias sociales, humanidades o medicina, se metiese con calzador a más hombres para rellenar una brecha cuando a lo mejor ni les gusta la carrera. Con esto lo que quiero decir es que el hecho de que haya menos mujeres en ciertas carreras o áreas laborales no significa ni que exista un techo de cristal ni que haya un impedimento sistemático a las mujeres para que puedan llegar allí si quieren, dado que muchas deciden quedarse en casa cuidando de los hijos, con lo cual el ascenso en la empresa no es tan rápido. ¿Debe prohibirse por ello a las madres el quedarse cuidando de sus hijos? No. Lo que se debe hacer es dejar de obsesionarse con la igualdad de resultados y empezar a respetar las decisiones personales de hombres y mujeres, que son la causa de que haya carreras y empleos donde hay menos mujeres que hombres, dado que en otras carreras y empleos ocurre justo lo contrario y la lógica feminista llevada hasta las últimas consecuencias nos obligaría a pensar que existe un techo de cristal contra los hombres en dichas áreas. La realidad es que si una mujer quiere estudiar ciencias o ingenierías, puede hacerlo perfectamente y nadie se lo impide. Se habla mucho también de dar visibilidad a las mujeres científicas, como si esto antes no se diera. Por poner un ejemplo, Marie Curie obtuvo el Premio Nobel de Física en 1903 y el Premio Nobel de Química en 1911, y era mujer. Igualmente recibió dicho premio, así como su hija Irene Joliot-Curie, la cual consiguió el Premio Nobel de Química en 1935 por su síntesis de elementos radiactivos. Otro ejemplo es Greti Teresa Cori, la cual obtuvo en 1947 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de la conversión catalítica del glucógeno. Maria Goeppert-Mayer obtuvo en 1963 el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos sobre la estructura de capas en los núcleos atómicos. En 1964, Dorothy Crowfoot Hodgkin recibió el Premio Nobel de Química por determinar las estructuras de importantes sustancias bioquímicas por medio de técnicas de rayos X. En 1977, Rosalind Sussman Yalow recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el desarrollo del radioinmunoanálisis de las hormonas peptídicas. En 1983, Barbara McClintock recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de los elementos genéticos móviles. ¿Qué os quiero decir con esto? Que si bien es verdad que se cometieron injusticias como la de Rosalind Franklin, estas injusticias no eran la norma ni mucho menos sistemáticas. Aquí os he puesto ejemplos de mujeres que han conseguido un reconocimiento tan importante como un premio Nobel por sus descubrimientos. Sé que también muchas mujeres que he mencionado compartieron ese premio con otros hombres, pero eso no es un argumento válido porque otros premios, como el de Química de Curie en 1911, no fueron compartidos. Aparte de que si realmente hubiera un techo de cristal en el mundo de las ciencias,
estas mujeres jamás habrían conseguido un premio Nobel precisamente por los descubrimientos que realizaron, que fue la razón por la cual los consiguieron. Otro tema que quería zanjar en este apartado es el del fútbol femenino. Las feministas se quejan de que las jugadoras de fútbol cobran menos que sus compañeros varones. Esto ocurre no por un heteropatriarcado opresor, sino porque el fútbol femenino es menos demandado que el masculino, aparte de que lleva menos tiempo existiendo. ¿Y qué podría hacerse para impulsar al fútbol femenino y que las jugadoras cobren más? Pues comprar entradas para ver los partidos y comprar camisetas y demás tipos de merchandising, que se traducirá en ganancias para la industria del fútbol femenino y aumentará los salarios de las jugadoras. Pero las feministas, en vez de hacer eso, se quedan en su casa sin mover el culo, quejándose de un inexistente futboliarcado futbolista opresor. En fin, que no existe una malvada conspiración patriarcal para hacer que las mujeres cobren menos que los hombres por el mismo trabajo y que no puedan entrar en ciencias o trabajar de directivas, o que les impida cobrar más en el fútbol. La primera persona en crear un refugio para mujeres maltratadas fue una antifeminista declarada, Erin Pizzey. Pero durante sus estudios, Pizzey pudo comprobar que las mujeres también podían ser violentas con sus parejas, y permitió que los hombres maltratados también pudiesen estar en su refugio. Esto enfadó a las feministas, las cuales solo buscaban teorías que corroboraran su visión preconcebida del patriarcado como el supuesto causante de la violencia contra las mujeres. Por tanto, las feministas acosaron incansablemente a Pizzey hasta que la obligaron a huir de su país natal, Reino Unido, después de que la intensidad de las amenazas y la violencia fuese increciendo hasta que acabaron matando a su perro de un disparo. Después, las feministas llegaron al poder, se hicieron con el control del refugio de Pizzey y expulsaron a todos los hombres con la excusa de que la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja se produce por el patriarcado. Una bonita historia en la que vemos cómo el feminismo ayudaba a conseguir derechos para las mujeres, ¿verdad? No, aquí más bien entorpecieron el camino a la igualdad real, pero luego que si el feminismo es igualdad. Pizzey aún está viva y podéis escuchar todo esto de su boca si buscáis su nombre por YouTube, por si queréis más información acerca de su caso. Pero yendo al tema de la violencia de género, he de decir que este es uno de los mayores fraudes del feminismo. Aclarar también que la violencia de género como tal, y tal como está descrita, sí que puede existir perfectamente, aunque no como las feministas se la imaginan. Técnicamente, el concepto de violencia de género significa que se ejerce violencia contra otra persona por motivo de su sexo, dado que el género como tal no existe, cosa que daría para otro vídeo. Lo cual, como puede ocurrir como uno de los millones de móviles que pueden haber detrás de un asesinato. La razón por la que digo que es un fraude es por la interpretación que hacen las feministas de este concepto, considerando que es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, cuando el móvil de un asesinato no se puede saber sin haber estudiado el caso en profundidad, a no ser que los medios de comunicación puedan meterse en la mente de los asesinos y hacer el trabajo de 40 perfiladores criminales, cosa que dudo bastante. Tan consciente ha sido el movimiento feminista de este fraude que le cambiaron el nombre a violencia machista, aunque pese al cambio el argumento que he dado siga siendo perfectamente válido, puesto que no puedes saber si el machismo es la causa de un asesinato sin haberlo estudiado previamente. Pero al margen de esta vomitiva propaganda, me ofrezco a mostrar datos que confirman lo que todos intrínsecamente sabíamos, que la violencia en la pareja es bidireccional. Y para ello me valdré de una recopilación de 500 estudios realizados sobre la violencia en la pareja, cuyos resultados globales fueron los siguientes. Los hombres sufren mayores niveles de victimización por violencia física total o leve en 254 estudios y por violencia física grave en 98 estudios. Las mujeres sufren mayores niveles de victimización por violencia física total o leve en 102 estudios y por violencia física grave en 44 estudios. Se registran tasas similares para ambos sexos por violencia física total o leve en 137 estudios y por violencia física grave en 44 estudios. Acerca de la iniciación y reciprocidad de las agresiones físicas por sexos, esta fuente nos proporciona una recopilación de 107 estudios, cuyos resultados globales son los siguientes. 77 estudios registran mayores niveles de perpetración de violencia física no recíproca o iniciación de las agresiones físicas por las mujeres. 18 estudios registran mayores niveles de perpetración de violencia física no recíproca o iniciación de las agresiones físicas por los hombres. 12 estudios registran niveles similares de violencia física no recíproca o iniciación de las agresiones físicas
para ambos sexos. Esto significa que en cuanto a la violencia en la pareja, su perpetración es bastante bidireccional y curiosamente, contrariamente a la visión feminista de género que afirma que las mujeres tienden a emplear la violencia física para defenderse, aquí vemos que en una mayoría de estudios ellas inician y ejercen la violencia física con mayor frecuencia que los hombres. Seguro que si sois feministas y estáis viendo este vídeo os preguntaréis por qué entonces hay más asesinatos de mujeres a manos de hombres que asesinatos de hombres a manos de mujeres. La respuesta es muy sencilla. Los hombres en promedio tienen más fuerza física que las mujeres y por tanto en un episodio de maltrato físico es más probable que un hombre acabe matando a una mujer que una mujer a un hombre, debido a la diferencia de fuerza promedio entre ambos sexos. Pero esto no se produce por el machismo ni por el patriarcado. Más bien, lo atribuiría a un abuso de fuerza de quien tiene más fuerza hacia quien tiene menos, dado que si bien existen más asesinatos de hombres a mujeres, también hay más infanticidios cometidos por mujeres, suponiendo estos aproximadamente un 70% de los casos totales. Feministas como Pamela Palenciano repiten hasta la saciedad que los hombres no pueden sufrir maltrato por parte de mujeres porque, según ella, los hombres están arriba y las mujeres abajo. Y un hombre que dice ser maltratado es porque la mujer quiere escalar en la pirámide y él se victimiza para impedirlo. Y esto es totalmente falso. Si tomando esa lógica decimos que existe una pirámide en la que los hombres están arriba y las mujeres abajo, podríamos decir que las mujeres están arriba si tomamos como dato que el 80% de los indigentes son hombres, que la mayoría de las personas que anualmente se suicidan en España son hombres, que la mayoría de accidentes laborales y de muertes a causa de estos son sufridos por hombres y que aproximadamente el 70% de los asesinatos anuales en España son sufridos por hombres. En resumen, que tenemos hombres y mujeres con problemas diferenciados y no por ello son más importantes unos que otros, ni en teoría suponen una opresión. Aparte, existen 326 leyes y normas en las que las mujeres se hallan privilegiadas respecto a los hombres. Recopilación que os dejaré en la descripción del vídeo porque se me haría muy largo el vídeo si lo comentase aquí. Más largo de lo que ya se me está haciendo, claro. Que las feministas consideren que la violencia en la pareja se produce por ese heteropatriarcado que se inventan genera más preguntas que respuestas. Y que hemos podido ver que llevado a los datos no se sustenta por ninguna parte. Pero es que este dogma no se extiende solo por círculos feministas, sino que se encuentra en el propio artículo 1 de la Ley Integral de Violencia de Género, la cual tiene la categoría de ley orgánica en España, que para los no entendidos es el rango más alto que puede tener una norma en España después de la propia Constitución. En el objeto de la ley, que es el artículo 1, se afirma lo siguiente. 1. La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellos por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Y es muy grave cuando una ley orgánica intenta legislar sobre una falacia anticientífica como esta, porque se acaba convirtiendo en una ley ideológica. De aquí deriva, por ejemplo, la creación de observatorios de violencia sobre la mujer o incluso de juzgados específicos de violencia de género, los cuales están prohibidos por la Constitución, concretamente en su artículo 117. Y de esta ley se deriva también una de las mayores injusticias que el feminismo ha tratado de silenciar, aparte de haber intentado silenciar documentales que hablan del maltrato hacia los hombres, como en el caso de Silenciados. Y esta injusticia a la que me refiero la veremos a continuación. Uno de los mantras más repetidos por el feminismo es que las denuncias falsas por violencia de género son el 0,01%. El problema es que estos datos vienen adulterados desde su mismísima base, dado que este 0,01%, si analizamos los artículos periodísticos que nos ofrecen esta cifra, viene de las condenas y denuncias en trámite por denuncia falsa. El problema es que con estos datos no se puede saber el total de denuncias falsas que hay en España. Nadie lo puede saber realmente, pero no se puede afirmar a la ligera que son el 0,01%, teniendo en cuenta que los tribunales no persiguen de oficio las denuncias falsas en la mayoría de los casos, a no ser que sea un caso tan sangrante que ni siquiera los jueces lo puedan pasar por alto sin quedar en evidencia. El artículo 456.2 del Código Penal obliga a los jueces a proceder de oficio contra una persona denunciante en caso de que existan indicios de falsedad. El problema es que ese artículo no se cumple en muchos casos,
como se demuestra en el estudio realizado sobre la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género en las audiencias provinciales, en el cual se analizan 500 sentencias de casos de violencia de género, de los que 200 son sentencias juzgadas en instancia única, que son las más interesantes para analizar, dado que el resto son apelaciones. De esas 200 sentencias, 48 son absolutorias. De esas 48 absolutorias hay un buen número de sentencias que presentan indicios de falsedad y por las cuales no se actuó de oficio contra las denunciantes. Esto se recoge en el artículo de Bou sobre denuncias falsas que os dejaré en la descripción del vídeo para que lo consultéis, al igual que el propio estudio que os acabo de citar. En ese mismo estudio se ve que de las 200 sentencias dictadas en instancia única, 68 se dictaron con la palabra de la mujer como única prueba de cargo, lo cual supone un 33,8% del total. Es preocupante que un número tan alto de sentencias se dictasen con la palabra de la denunciante como única prueba de cargo, llegando a decir en el propio estudio que el testimonio de la denunciante puede emplearse como prueba de cargo aun cuando haya testimonios de terceras personas que confluyen en la dirección opuesta. Existen sentencias del Tribunal Supremo, o sea, de las que crean jurisprudencia, que afirman incluso el peligro que supone para la presunción de inocencia el usar el testimonio de la mujer como única prueba de cargo, siendo una de ellas de 2001, incluso antes de que entrase en vigor la Ley Integral de Violencia de Género. Si queréis más información acerca de esto, podéis ver mi vídeo sobre denuncias falsas en el que hablo de esto de una forma mucho más detallada. Jueces totalmente parcializados como Joaquín Bosch sueltan en la televisión que la mayoría de archivos y absoluciones en materia de violencia de género se deben a una retirada de la denuncia por parte de la mujer o a una negación de declarar por parte de esta, cuando hay datos incluso oficiales que desmienten lo que Bosch ha dicho. En 2017, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, hubo 137.775 denuncias interpuestas por violencia de género, pero en ese mismo año, según el anuario del Consejo General del Poder Judicial, 16.464 mujeres retiraron la denuncia y otras 3.777 se negaron a declarar ante el juez. Calculando los porcentajes, vemos que nos sale un porcentaje del 11,95% en el caso de las mujeres que retiran la denuncia y un 2,74% en el caso de las mujeres que se niegan a declarar. Si el porcentaje de archivos y absoluciones supone un 78% de las denuncias, es imposible que la mayoría de archivos y absoluciones se puedan explicar mediante esta excusa. Aunque, como bien hemos dicho, Bosch es un juez parcial, dado que fue portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia entre 2012 y 2016, asociación que está claramente a favor de la perspectiva de género en los procesos judiciales y de la destrucción de la presunción de inocencia del varón, y en ningún momento se cortan en admitirlo de manera pública. Así que no esperemos mucha transparencia, aparte de que ya hemos visto que no la tiene a la hora de transmitir información, al menos en materia de violencia de género, que es la parte que he analizado de su discurso. Con todos estos datos en la mano, y más que aporto en mi vídeo sobre denuncias falsas, vemos que la cifra del 0,01% está muy pero que muy cogida con pinzas, suponiendo una total falacia que se sigue usando en sectores feministas como una verdad absoluta e incuestionable, cuando es uno de los datos más sesgados y falaces aportados por el feminismo, usado para negar que existe un problema con las denuncias falsas por violencia de género en España, cuando es evidente que desde el momento que los tribunales no proceden de oficio ante los indicios de falsedad, existe un grave problema que tambalea algunos de los más importantes pilares del Estado de Derecho en España y ante el cual el feminismo no va a hacer absolutamente nada. Si nos vamos a la historia del feminismo y a sus principales referentes a lo largo de esta, nos podremos encontrar múltiples declaraciones de estas autoras que desprenden un fuerte odio hacia el varón, por mucho que el feminismo niegue odiar a los varones por activa y por pasiva. Tenemos a Kate Millett, que decía que el amor romántico era un opio para las mujeres que les impedía el acceso a la igualdad. Valerie Solanas llegó a decir en su manifiesto Scum de 1967 que el par de cromosomas XY era un defecto genético y que el macho era una hembra incompleta, invirtiendo de esta manera la teoría de Freud sobre la envidia de las mujeres respecto al falo. Cabe destacar que Solanas dijo abiertamente que odiaba a los hombres y disparó al artista Andy Warhol, crimen por el que fue condenada y suceso por el que Warhol llegó a ser declarado clínicamente muerto, así que ni siquiera se sabe cómo sobrevivió.
Andrea Dworkin decía que toda relación sexual de carácter heterosexual era una violación, aparte de otras lindezas como que el matrimonio era una licencia legal para violar mujeres. Shulamit Firestone decía que la primera experiencia sexual de un niño debería ser con su madre, dado que es con quien tiene el vínculo más cercano, haciendo una clara apología de la pederastia. Monique Wittig, creadora de la corriente feminista conocida como lesbianismo político, que afirmaba que el motor de la historia no era la explotación de los proletarios por los burgueses, sino la opresión de las mujeres por los hombres, aparte de considerar al sexo producto de la opresión y a las categorías de hombre y mujer como un elemento opresivo. Defendía una emasculación colectiva de los hombres para convertirlos en mujeres con pene y prefería suicidarse como mujer si ello llevaba parejo la destrucción del hombre. Ella defendía que las mujeres no serían mujeres una vez fuese llevada a la destrucción del sexo masculino, que era lo que le daba oposición y lo que le daba sentido al concepto de mujer, según ella. Tenebroso pero cierto. Julie Bindel, escritora radfen feminista, decía que lo que os mostraré en pantalla cuando le preguntaron si la heterosexualidad sobreviviría a la liberación de la mujer. Básicamente habló de meter a los hombres en campos de concentración donde no les dieran porno y no les permitiesen luchar, aunque permitiese la visita de madres, hermanas y parejas. Según esta mujer, los hombres somos todos una mierda, y lo dice sin ningún tipo de vergüenza. Si las feministas más radicales se ofenden cuando les llaman feminazis, que se lo hagan mirar. Pero más allá de esto, ¿puede haber un feminismo bueno? ¿Pueden ser nazis tanto los que odian a los judíos como los que los aman? Aquí hemos podido ver que la radicalidad y la misandria no son cosas que el feminismo de ahora haya introducido pervirtiendo al feminismo de antes. La misandria siempre existió en el feminismo y no es una invención moderna, lo cual no quita que pueda haber personas dentro del feminismo que puedan aportar algo, como por ejemplo Roxana Kramer, con la cual no estoy de acuerdo en algunos de sus planteamientos, pero cuyo trabajo de documentación es muy riguroso y muchos de los estudios que emplea se pueden utilizar para desarmar al feminismo. Christina Hoff Sommers o Camille Paglia son mujeres que, aunque son feministas, su discurso es más aplaudido en el antifeminismo que en el feminismo, donde las consideran prácticamente apestadas pese a considerarse feministas, llegando a considerar a Camille Paglia como una justificadora de violaciones. Podríamos citar también a Esther Vilar, cuyo libro El varón domado de 1971 fue pionero de las críticas al feminismo. En su libro, Vilar afirmaba que la mujer ha domesticado al hombre para que la provea económicamente y le sirva en sus labores, que la mujer se había acostumbrado a que el hombre lo hiciese todo y ella se quedase en su casa viviendo del sueldo del marido. Cabe destacar que esto no lo decía refiriéndose a todas las mujeres, sino a un tipo de mujer muy concreto, concretamente a las mujeres de clase media alta de Estados Unidos. Para más información podéis ver el vídeo de Roxana Kramer donde analiza dicho libro, que os dejaré en la descripción de este vídeo, pero el mensaje que quería dar Vilar era animar a las mujeres a que abandonasen las comodidades que les ofrecía depender económicamente de sus maridos y buscarse la vida para así ser completamente independientes. Como veis, es un discurso que parece antifeminista, pero Esther Vilar se consideraba feminista. Ahora, ¿merece la pena rescatar al feminismo porque haya unas pocas manzanas que no estén podridas? No, porque aparte de que estas mujeres son más respetadas en círculos masculinistas y antifeministas que en círculos feministas, donde son tratadas como apestadas, podrían hacer realmente las mismas aportaciones sin considerarse feministas. Más bien habría que rescatar del feminismo a estas feministas no hegemónicas. También hay canales de feministas disidentes, como por ejemplo La Entropía de Valen, canal al que últimamente estoy bastante enganchado pese a no concordar con ella en todas sus opiniones. Experto en igualdad, el cual aporta muchos datos que pueden ser muy buenos para desarmar al feminismo, datos que yo, por ejemplo, empleé en mi vídeo de denuncias falsas. U otros canales de este tipo, como por ejemplo Roxana Kramer, que ya lo he mencionado. Puedes no estar de acuerdo con que se consideren feministas, pero son canales que se esfuerzan en su documentación y argumentación y que realmente no creen en las tonterías del feminismo hegemónico. Pero pese a eso no merece la pena rescatar al feminismo porque existan estas personas coherentes dentro del feminismo, y solo hay que ver cómo estas personas son apestadas dentro del movimiento para darse cuenta de por qué no merece la pena rescatarlo. Además,
Hemos visto que el feminismo no consiguió prácticamente ninguno de los derechos que se atribuye para sí, y que se trata de una obra de revisionismo histórico realizada con la intención de blanquear un movimiento que apoyó y participó en muchos atropellos contra la igualdad real entre hombres y mujeres, pero que afirma defender la igualdad cuando le conviene. Sabiendo esto, ¿podemos rescatar al feminismo pese a todo esto? Creo que lo más prudente y sensato sería no hacerlo y simplemente buscar la igualdad real y considerar los problemas de hombres y mujeres como diferenciados, pero que por ser diferenciados no se considere a unos más importantes que a otros. Y sobre todo, no conculcar las decisiones individuales de hombres y mujeres en pro de igualarlos en todo, puesto que la igualdad de resultados no es más que una utopía inalcanzable. Desde el momento en que tenemos a hombres y a mujeres con problemas diferenciados, pero no por ello menos importantes, y tenemos la certeza de que hombres y mujeres somos diferentes a nivel biológico e incluso psicológico, creo que una igualdad real debe tener en cuenta estos factores, y el feminismo esto sencillamente no lo hace. El feminismo, como su nombre indica, no busca la igualdad, sino igualar a la mujer al hombre en aquellos sectores y aspectos en los que esté en desventaja, pero no igualar al hombre a la mujer en aquellos aspectos en los que esté en desventaja, que también existen y son de hecho muchos. El feminismo considera los problemas de las mujeres como los más importantes y los de los hombres como secundarios o directamente irrelevantes, dependiendo de la rama del feminismo de la que se esté hablando, pero para ninguna de ellas los problemas de los hombres están al mismo nivel que los de las mujeres. Es por eso que el feminismo no puede considerarse realmente igualdad. Por otro lado, quería hacer especial hincapié en la falacia tan repetida por las feministas que apela a la definición de feminismo que da la RAE. Esta falacia surge de un desconocimiento total del funcionamiento de la RAE y de cómo la RAE introduce nuevas palabras. La RAE y los diccionarios no introducen palabras porque su significado sea cierto y absoluto, sino aquellas palabras cuyo uso se populariza y se vuelve común, pese a que éstas sean palabras, como en el caso del palabra concreta, que pese a ser ortográficamente incorrecto y que aclaren qué significa croqueta, está recogido igualmente, al igual que los significados de las palabras son recogidos a medida que se popularizan. Esto pasó con el significado de feminismo, el cual en el siglo XIX era utilizado como palabra para describir la feminización de las hormonas masculinas sufrido al contraer la tuberculosis, y empleado por el hijo de Alejandro Dumas en 1872 para referirse de manera despectiva a aquellos hombres que apoyaban el sufragio femenino y la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que el término fue variando de significado con el paso de los años. Y usar el diccionario como argumento es una falacia conocida como argumentum ad dictionarium. Además de eso se ha visto que el feminismo en la práctica no defiende la igualdad, sino impulsar a la mujer allá donde esté en desventaja independientemente del contexto y el motivo por el que se produzca esa desventaja. Por esto, es importante entender que para defender una igualdad real y no utópica entre hombres y mujeres, ser feminista es innecesario e incluso contradictorio, puesto que hombres y mujeres somos diferentes y tenemos problemas diferentes, pero no por ello menos importantes. Dar importancia a un problema más que a otro por el sexo de quien lo padece no es igualdad, y el feminismo hace esto con los problemas de los hombres. Cuando no minimizan los problemas de los hombres, los niegan directamente, como por ejemplo cuando niegan que haya un problema con las denuncias falsas recurriendo al mito del 0,01%, o las más radicales llegan incluso a justificar ciertos actos de violencia de mujeres hacia hombres, pese a ser claros casos de maltrato. Creo que los hombres hemos sido tan adoctrinados por el feminismo que hemos acabado preocupándonos más de los problemas de las mujeres que de los nuestros propios, y considero que los hombres no deberíamos descuidar nuestros problemas en ningún momento. Por ello, yo, un estudiante patriota, soy defensor de la igualdad y no soy feminista, porque creo en la igualdad real entre hombres y mujeres y no en utopías feministas de igualdad de resultados, que es lo que se busca en el feminismo. Porque recordad, se puede perfectamente defender la igualdad sin ser feminista, pese a que las feministas os digan lo contrario. Y bueno, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado, espero que le deis muchos likes, mucho apoyo, dadle a la campanita para obtener nuevas notificaciones, suscribiros a mi canal y uníos a mi canal de Telegram, el cual os dejaré tanto en la descripción del vídeo como en un comentario fijado para que lo podáis tener a mano, para entrar cuando queráis. Así como dejaré
mis redes sociales para que me podáis seguir por ahí. Dicho esto, queridos patriotas, cuidaos mucho, investigad siempre por vuestra cuenta, que el patriarcado os acompañe y ¡viva España, señores! Hasta la próxima.